Las manzanas. Agatha Christie. Capítulos 14 al 18. Capítulo 14. La criada que le abrió la puerta en Los Manzanos acompañó a Poirot a la sala y le informó que Mrs. Drake no tardaría en atenderle. Mientras cruzaban el vestíbulo, el detective oyó el rumor de voces femeninas detrás de lo que aparentemente era la puerta del comedor. Poirot se acercó al ventanal de la sala para contemplar el bello y bien cuidado jardín, bien planteado y meticulosamente controlado. Unos rampantes ásteres otoñales sobrevivían aún bien sujetos a unas cañas. Los crisantemos tampoco habían renunciado a la vida. También quedaban un par de rosas que se burlaban de la proximidad del invierno. No vio ninguna señal de las actividades preliminares de un jardinero paisajista. Todo era muy convencional. Se preguntó si Mrs. Drake no habría sido un hueso demasiado duro de roer para Michael Garfield. Había lanzado su cebo en vano. Continuaba siendo un espléndido jardín suburbano. Se abrió la puerta y apareció Mrs. Drake. «Lamento haberle hecho esperar tanto, Monsieur Poirot». En el vestíbulo sonaban las voces de las personas que se despedían. «Se trata de la fiesta navideña de la parroquia», explicó la dueña de casa. «Una reunión del comité que se encarga de organizarla. Estas cosas te ocupan más tiempo de lo que crees. Siempre hay alguien que tiene alguna queja o se le ha ocurrido una buena idea que habitualmente es impracticable». Lo dijo con un tono agrio. Poirot comprendió que Rowena Drake era de las que no tenían pelos en la lengua cuando se trataba de calificar una cosa como absurda. También tenía claro, por los comentarios que había escuchado de boca de la hermana de Spence, de las insinuaciones de otras personas y de diversas fuentes, que Rowena Drake era una de esas personas dominantes de las que se espera que se encarguen y lo dirijan todo, pero que no caen bien a nadie. Asimismo, comprendía que su afán por llevar la voz cantante seguramente no había sido bien aceptado por una pariente anciana que era como ella. Mrs. Llewellyn Smythe había venido aquí para estar cerca de su sobrino y su esposa, y la esposa se había encargado de supervisar a la tía de su marido hasta donde había podido, sin llegar a instalarse en la casa. Probablemente Mrs. Llewellyn Smythe había admitido para sus adentros que le debía mucho a Rowena, pero al mismo tiempo había repudiado su comportamiento autoritario. «Bueno, ya se han marchado todos», comenzó Mrs. Drake al oír que salía el último de los miembros del comité. «¿Qué puedo hacer por usted? ¿Se trata de algo referente a aquella terrible fiesta?» «Me arrepiento de haberla celebrado aquí, pero no había otra casa adecuada». «¿Mrs. Oliver está todavía con Judith Butler?» «Sí, creo que regresará a Londres dentro de un par de días. ¿La conocía usted de antes?» «No, pero me encantan sus libros. Creo que está considerada como una excelente escritora. No hay ninguna duda de que sabe escribir. Además, es una persona muy agradable. ¿Tiene ella alguna idea sobre quién pudo haber hecho algo tan horrible?» «Creo que no. ¿Usted sí, madame?» «Ya le dije antes que no tengo ni la menor idea». «Eso es lo que usted dice, y sin embargo puede ser que tenga una idea vaga. Insisto, Me refiero a una idea que todavía no se haya concretado
pero que sí es plausible. ¿Por qué piensa usted tal cosa?, preguntó Mrs. Drake, mirando al detective con curiosidad. Quizá vio usted algo poco importante, pero que después le pareció bastante más significativo de lo que había parecido al principio. Sin duda está usted pensando en algo determinado, Monsieur Poirot, en un incidente bien definido. Sí, lo admito. Alguien me lo aseguró. Vaya, ¿quién es esa persona? Miss Whittaker, una maestra. Sí, desde luego. Elizabeth Whittaker es la profesora de matemáticas. Recuerdo que asistió a la fiesta. ¿Ella vio algo? No es tanto lo que ella vio, sino su convicción de que probablemente usted vio alguna cosa. Mrs. Drake meneó la cabeza con una expresión perpleja. No me acuerdo nada que pudiera haber visto, pero nunca se sabe. Tenía algo que ver con un jarrón con flores, le aclaró Poirot. ¿Un jarrón con flores? Rowena frunció el entrecejo intrigada, pero entonces recordó el incidente. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Sí, había un jarrón con crisantemos y hojas secas en la mesa que hay en el rellano de la escalera. Un jarrón de cristal muy bonito. Uno de mis regalos de boda. Las hojas parecían caídas y las flores se veían marchitas. Recuerdo que lo advertí cuando cruzaba el vestíbulo. Creo que estaba a punto de acabar la fiesta, no lo tengo muy claro, pero me pregunté qué podía pasarles a los crisantemos. Subí las escaleras, metí la mano en el jarrón y comprobé que algún idiota se había olvidado de llenarlo con agua cuando arregló el ramo. Me enfadé mucho, así que me lo llevé al baño para llenarlo. ¿Qué puedo haber visto en el baño? No había nadie, estoy segura. Quizás algunos de los chicos mayores estuvieron allí besuqueándose con algunas chicas durante la fiesta, pero desde luego no había nadie cuando entré con el jarrón. No, no me refería a eso, manifestó Poirot. Tengo entendido que se produjo un accidente. El jarrón se le escapó de las manos y se hizo añicos cuando se estrelló contra el suelo del vestíbulo. Así es, admitió Rowena. Se rompió en 1000 pedazos. Me llevé un buen disgusto, porque como le acabo de decir, era uno de nuestros regalos de boda y era un jarrón perfecto, con el peso suficiente para soportar los grandes ramos otoñales. Fue una estupidez por mi parte. Me resbaló de los dedos o se me escapó de las manos y se estrelló contra el suelo del vestíbulo. Elizabeth Whittaker estaba allí. Me ayudó a recoger los trozos y a barrer los restos para que nadie los pisara. Dejamos los cristales en un rincón junto al reloj de péndulo para que la asistenta los retirara por la mañana. Miró a Poirot con una expresión interrogativa. ¿Se refería usted a este accidente? Efectivamente. Creo que Miss Whittaker se preguntó por qué había dejado caer el jarrón. Según sus palabras, tuvo la impresión de que algo la había sobresaltado. ¿Sobresaltado? Rowena Drake lo miró, frunciendo el entrecejo otra vez, mientras intentaba recordar. No, no creo que me sobresaltara. Fue sencillamente que se me resbaló de las manos. A veces pasa cuando lavas la vajilla. Creo que ocurre cuando estás cansada. En aquel momento me fallaron las fuerzas, después de ocuparme de todos los preparativos, las actividades de la fiesta y todo lo demás. Confieso que todo salió muy bien. En cuanto a lo del jarrón, solo fue una de esas torpes acciones que no puedes evitar cuando estás cansada. ¿Está usted segura de que nada la sobresaltó? Tal vez ver algo inesperado. ¿Ver? ¿Dónde? ¿En el vestíbulo? No vi nada en el vestíbulo. En aquel momento estaba desierto porque todos estaban jugando al dragón hambriento, excepto Miss Whittaker. Creo que ni siquiera me fijé en ella hasta que se acercó a ayudarme cuando bajé las escaleras. ¿Tal vez vio usted que se abría la puerta de la biblioteca? La puerta de la biblioteca. Comprendo lo que quiere decir. Sí, quizá fue eso.
Hizo una pausa para después mirar a Poirot con expresión decidida. No vi a nadie salir de la biblioteca. Absolutamente a nadie. Poirot desconfió de su firmeza. La manera de decirlo había despertado en su mente la creencia de que ella no decía la verdad, que había visto a alguien o algo, quizá la puerta que se abría, un atisbo de la persona que se encontraba dentro de la habitación. Sin embargo, la negativa había sido rotunda. ¿Por qué se había mostrado tan categórica? ¿Había visto a una persona a la que no deseaba ver complicada en lo más mínimo con el crimen cometido al otro lado de la puerta? ¿Alguien que le interesaba o, lo que era más probable, alguien a quien deseara proteger? Alguien quizá no mucho más allá de la infancia y que a su juicio no fuera realmente consciente del acto terrible que hubiera cometido. La consideró como una persona severa, pero íntegra. Pensó que era como otras muchas mujeres del mismo tipo, mujeres que a menudo eran jueces, presidentas de instituciones de beneficencia o que se ocupaban de obras de caridad. Mujeres que creían en las circunstancias atenuantes, siempre dispuestas a buscar excusas, sobre todo para los jóvenes delincuentes. Un adolescente, una niña retrasada, alguien que en algún momento hubiera estado sometido a cuidados especiales. Si las personas que había visto salir de la biblioteca eran de esa clase, entonces era posible que hubiera entrado en juego el instinto protector de Rowena Drake. En la actualidad no tenía nada de particular que los niños cometieran crímenes. Niños bastante pequeños, chiquillos de 7, 8 o 9 años, de los que a menudo resultaba difícil saber qué hacer con ellos cuando aparecían en los tribunales de menores. Se buscaban excusas para justificar su comportamiento. Hogares deshechos, padres negligentes, drogadictos o alcohólicos. Pero las personas que hablaban en su favor con más vehemencia, aquellas que buscaban las excusas más inverosímiles, eran las personas como Rowena Drake. Una mujer severa y crítica en casi todo, excepto en esos casos. Poirot no estaba de acuerdo con dichos planteamientos. Era un hombre que ponía la justicia por encima de todo lo demás. Sospechaba, siempre lo había hecho, de la piedad. Mejor dicho, del exceso de piedad. Sabía muy bien, por sus experiencias en Bélgica y también en Inglaterra, que el exceso de piedad a menudo traía como consecuencia que se cometieran nuevos crímenes en los que morían víctimas inocentes, que no hubieran muerto si se hubiera puesto la justicia en primer lugar. «Comprendo», murmuró. «Comprendo». «¿No cree usted posible que Miss Whittaker viera entrar a alguien en la biblioteca?», sugirió Mrs. Drake. Poirot se mostró interesado. «Ah, ¿cree usted que pudo haber ocurrido algo así?» «A mí me parece una posibilidad. Quizá vio entrar a alguien en la biblioteca, digamos, unos 5 minutos antes o algo así. Y después, cuando a mí se me resbaló el jarrón de entre las manos, tal vez creyó que yo también había vislumbrado a la misma persona, que yo había visto quién era. Quizá no quiso decir nada que pudiera involucrar, acaso injustamente, a una persona a la que solo había visto de espaldas, tal vez un niño o un adolescente». «¿Usted cree, no es así, madame, que se trataba de un chico o de una chica, de un niño o de un adolescente? Digamos que si bien no vio usted a nadie en particular, no obstante piensa que alguien de esa edad cometió el crimen que estamos investigando. ¿Me equivoco?» Mrs. Drake permaneció en silencio durante unos minutos mientras reflexionaba sobre la pregunta. «Sí», respondió finalmente. «Supongo que así es. No lo había pensado. Es que en la actualidad casi siempre todos los delitos y crímenes son obra de jóvenes, personas que no saben muy bien lo que hacen, que buscan venganzas ridículas, que tienen un instinto para la destrucción. Incluso los que destrozan las cabinas telefónicas o pinchan los neumáticos de los coches hacen todas esas cosas solo por hacer daño a los demás, sencillamente porque odian, no a nadie en particular,
sino al mundo entero. Es algo que va intrínseco con esta época. Supongo que cuando nos tropezamos con algo así, como una niña ahogada en una fiesta sin ningún motivo aparente, damos por hecho que quien lo hizo no era del todo responsable de sus acciones. ¿No está usted de acuerdo conmigo en que, sin duda, eso es lo más probable en este caso? Creo que la policía tiene su punto de vista. Al menos lo tenía. Bueno, ellos tienen que saberlo. Tenemos una policía competente en este distrito. Han resuelto diversos crímenes. Son perseverantes y nos dejan hasta dar con el culpable. Creo que también acabarán por resolver este caso, aunque no será de inmediato. Estas cosas siempre necesitan mucho tiempo. Hace falta mucha paciencia para reunir las pruebas. En este caso, madame, reunir las pruebas no será una tarea muy fácil. No, supongo que no. Cuando mataron a mi marido, era un inválido, sabe usted, cruzaba la carretera y lo atropelló un coche. Nunca se encontró a la persona responsable. Como usted sabe, o quizá no se lo han dicho, mi marido era una víctima de la polio. Había quedado parcialmente paralítico unos 6 años antes. Había mejorado, pero tenía dificultades para valerse por sí mismo. Y desde luego no podía apartarse si un coche se le echaba encima a gran velocidad. Siempre me he sentido un poco responsable de lo ocurrido, aunque él nunca quiso que yo ni nadie le acompañara, porque le molestaba muchísimo tener que depender de una enfermera o de una esposa que hiciera ese papel. Y además, siempre era muy precavido a la hora de cruzar una calzada. Así y todo, una no puede dejar de sentirse responsable cuando ocurre un accidente. ¿Aquello ocurrió después del fallecimiento de su tía? No, ella murió poco después del fallecimiento de mi marido. Las desgracias parece que nunca vienen solas. Eso es muy cierto, afirmó Poirot. ¿La policía no pudo dar con el coche que arrolló a su marido? Creo que se trataba de un Grasshopper Mark VII. 1 de cada 3 coches que ves en la calle es de esa marca, o por lo menos lo era en aquellos años. Me dijeron que era el coche más popular. Descubrieron que lo habían robado en Medchester del aparcamiento de Market Place. Pertenecía a un tal Mr. Waterhouse, un hombre mayor que tenía un negocio de venta de semillas en Medchester. Mr. Waterhouse era un conductor prudente. No había tenido nada que ver con el accidente. Se trataba de uno de esos casos en los que algún joven irresponsable roba un coche única y exclusivamente para irse de juerga. Soy de la opinión de que a esos gamberros tendrían que tratarlos con mano dura y no como ahora, que cualquier excusa es buena para no castigarlos. Unos cuantos años de cárcel y no como ahora, que les imponen una fianza que pagan los padres, siempre dispuestos a tolerar cualquier cosa. Debemos recordar, manifestó Mrs. Drake, que estos jóvenes están en una edad en la que es imprescindible que continúen con sus estudios si deseamos verles prosperar en sus vidas. La vaca sagrada de la educación, replicó Poirot. Es una frase que he escuchado con frecuencia, se apresuró a añadir, en boca de personas que supuestamente saben de qué hablan, tales como profesores o personas que ostentan algún cargo importante. Quizá no toman en cuenta algunos hechos importantes, como la falta de una buena educación o las consecuencias de un hogar deshecho. ¿Usted cree que necesitan otra cosa que no sea enviarlos a la cárcel durante unos cuantos años? Lo que necesitan es un buen tratamiento médico, afirmó Rowena muy convencida. ¿Usted cree que eso conseguiría, usando otro viejo proverbio, que un olmo nos diera peras? ¿No cree usted en la máxima de que cada hombre lleva colgado su destino alrededor del cuello? La expresión de Mrs. Drake reveló un cierto desagrado y sus profundas dudas sobre la verdad de la máxima. Creo que es una máxima islámica, explicó Poirot. La mujer no pareció impresionada. Confío y espero, manifestó,
que no tengamos las ideas, o mejor dicho, los mismos ideales de Oriente Próximo. Debemos aceptar los hechos, y hay un estudio presentado por los biólogos modernos, me refiero a biólogos occidentales, por supuesto, que parece indicar que el origen de las acciones de una persona está en sus genes, que un asesino de 24 años ya era un asesino en potencia cuando tenía 2, 3 o 4 años. Claro está que también se da el mismo caso cuando se trata de un genio matemático o musical. No estamos hablando de asesinatos, dijo Mrs. Drake. Mi marido murió a consecuencia de un accidente cometido por una persona desquiciada. Si el responsable fue un niño o un adolescente, siempre hay la esperanza de una eventual aproximación a la aceptación de que es un deber la consideración hacia los demás, a que aprenda la aberración que es matar a otra persona, sencillamente por lo que se podría describir como una despreocupación criminal más que como una intención homicida. Por consiguiente, a su juicio, ¿no cree que fuera un caso en que el homicida tuviera la intención de asesinar a alguien? Lo dudo mucho, afirmó Mrs. Drake un tanto sorprendida. No creo que la policía considerara seriamente esa posibilidad en ningún momento. Yo, desde luego, no. Fue un accidente. Un episodio realmente muy trágico que alteró la vida de muchas personas, incluida la mía. Usted dice que no estamos hablando de asesinos, señaló el detective. Pero en el caso de Joyce se trata precisamente de un asesinato. No se trata de nada accidental. Alguien con toda intención hundió la cabeza de la niña en el agua y la mantuvo sumergida hasta que se produjo el fallecimiento. Fue un homicidio deliberado. Lo sé, es terrible. No me gusta pensar en ese crimen. Solo recordarlo me pone enferma. La mujer se levantó para pasearse por la habitación, dominada por un evidente nerviosismo. Poirot insistió implacable. Aquí todavía queda por saber algo muy importante. No hemos dado con el motivo del asesinato. A mí me parece un crimen que no necesita un motivo para ser explicado. ¿Se refiere a que fue cometido por algún perturbado? ¿Alguien capaz de disfrutar con la muerte de otra persona? ¿Tal vez asesinando a alguien joven e inmaduro? No es poco frecuente. Lo que resulta difícil averiguar es la causa original. Incluso los psiquiatras no se ponen de acuerdo en este tema. ¿Rehúsa usted encontrar una explicación más sencilla? ¿Más sencilla?, repitió Mrs. Drake intrigada. Alguien que no sea un perturbado mental y probablemente una persona que no provocaría discusión alguna entre los psiquiatras. Alguien que solo quería mantenerse a salvo. ¿A salvo? Ah, ¿se refiere usted a...? Exactamente. Aquel mismo día, solo unas horas antes de comenzar la fiesta, la niña alardeó de haber sido testigo de un asesinato. Joyce, manifestó Mrs. Drake con claridad, era una chiquilla ridícula y tonta. Me temo que nunca supo lo que era decir la verdad. Eso mismo me ha dicho todo el mundo, comentó Poirot. Estoy comenzando a creer que deben tener razón. Exhaló un suspiro. Es lo que suele suceder. Se levantó cambiando de actitud. Le pido perdón, madame, por hablar de cosas que son muy dolorosas para usted. Cosas que en realidad no me conciernen, pero al parecer, por lo que me dijo Miss Whittaker, ¿por qué no averigua algo más a través de ella? ¿A qué se refiere? Ella es maestra. Sabe mucho mejor que yo cuáles son las potencialidades, como las llama usted, de los niños a los que enseña. Hizo una pausa para después añadir. Lo mismo puede hacer con Miss Emlyn. ¿La directora? Poirot se mostró sorprendido. Sí, ella sabe cosas. Me refiero a que es una persona con buenas dotes psicológicas. Usted dijo que yo podía tener una idea un tanto vaga sobre la identidad del asesino de Joyce. No la tengo.
Pero creo que este no es el caso de Miss Emlyn. Eso es interesante. No quiero decir con esto que tenga pruebas, sino sencillamente que lo sabe. Ella podría decírselo, aunque no creo que esté dispuesta a hacerlo. Cada vez tengo más claro que todavía me queda un largo camino por delante. La gente sabe cosas, pero no me las quiere decir. Miró a Rowena Drake con expresión pensativa. Su tía, Mrs. Llewellyn Smythe, tenía una au pair que la cuidaba, una muchacha extranjera. Parece usted muy bien enterado de todos los chismes locales, afirmó Rowena con un tono desabrido. Sí, así es. Se marchó un tanto repentinamente después del fallecimiento de mi tía. Al parecer tenía muy buenas razones para hacerlo. No sé si es libelo o calumnia decirlo, pero aparentemente no había ninguna duda de que ella falsificó el codicilo testamentario de mi tía, o por lo menos que alguien la ayudó a hacerlo. ¿Alguien? Tenía amistad con un joven que trabajaba en el despacho de un abogado de Manchester. Él ya había estado mezclado antes en un caso de falsificación. El caso nunca llegó a los tribunales porque la muchacha desapareció al darse cuenta de que el juez no admitiría la validez del codicilo y que probablemente la acusarían de un delito de falsificación. Se marchó del vecindario y nunca más se ha vuelto a tener noticias suyas. Si no me equivoco, ella también provenía de un hogar deshecho. Rowena Drake le miró con viveza, pero se encontró con que él le sonreía amablemente. Muchas gracias por todo lo que me ha contado, madame. Agradeció Poirot y se marchó. Poirot salió de la casa y decidió dar un paseo por un camino lateral que, según rezaba un cartel, se llamaba Helspley Cemetery Road. No tardó mucho en llegar al cementerio. Era un trayecto que no se tardaba más de 10 minutos en recorrer a pie. Era obvio que se trataba de un cementerio construido en los últimos 10 años. Seguramente para hacer frente a la creciente importancia de Budleigh como centro residencial. La iglesia, un edificio que databa de unos 3 siglos atrás, contaba con un pequeño cementerio donde ya no quedaba espacio para más sepulturas. Por lo tanto, había sido necesario construir otro que se conectaba con el primero a través de un sendero. Era un cementerio funcional, con las expresiones de dolor escritas en lápidas de mármol o de granito. Tenía urnas, estatuas, macizos de flores y setos. No había inscripciones ni viejos epitafios. Aquí no había gran cosa para los anticuarios. Todo era muy limpio, ordenado y práctico. Se detuvo para leer la leyenda en la lápida de una tumba que databa de unos 2 o 3 años. La inscripción era: en memoria de Hugo Edmund Drake, amado esposo de Rowena Arabella Drake, que dejó este mundo el 20 de marzo de 1900. Dios le concedió su merecido descanso. Poirot, impresionado por la vitalidad de Rowena Drake, pensó que quizás el sueño había sido una bendición para el difunto Mr. Drake. En un recipiente de alabastro, al pie de la lápida, quedaban los restos de un ramo de flores. Un viejo jardinero, que evidentemente se ocupaba de atender las tumbas de los probos ciudadanos fallecidos, se acercó a Poirot confiando en que tendría la oportunidad de disfrutar de unos minutos de conversación. Dejó a un lado la azada y la escoba. «Es usted forastero en estos lugares, ¿no es así, señor?» «Es muy cierto. Le soy tan desconocido como lo fueron mis padres antes que yo». «Ah, sí, tenemos esa frase en alguna parte o algo parecido. Creo que está en una de las tumbas en aquel rincón». Mr. Drake, añadió, era un caballero muy agradable, paralítico. Cogió la parálisis infantil, como la llaman, aunque no son tantos los niños sino los adultos quienes la padecen. Mi esposa tenía una tía que se contagió en España. Fue allí de vacaciones y se bañó en un río. Después dijeron que fue una infección del agua contaminada, pero no creo que supieran gran cosa. Los doctores casi nunca saben gran cosa.
Así y todo, en la actualidad las cosas han cambiado mucho. Esas vacunas que ponen a los niños y todo eso. No hay tantos casos como antes. Sí, era un caballero muy agradable y no se quejaba, aunque llevaba bastante mal eso de ser inválido. En sus tiempos había sido un gran deportista. Solía batear para nosotros en el equipo del pueblo y nos hizo ganar más de un partido. Sí, era todo un caballero. Murió en un accidente, ¿no es así? Efectivamente, cruzaba la calzada al anochecer. Apareció un coche a toda velocidad en el que viajaban un par de jóvenes gamberros con pelo hasta en las orejas. Eso es lo que dijo la gente. No se detuvieron. Continuaron la marcha y ni siquiera se molestaron en mirar. Abandonaron el coche en un aparcamiento a unos 30 kilómetros de aquí. Tampoco era suyo el coche. Lo habían robado de otro aparcamiento. Ah, es terrible. Hoy en día hay muchos accidentes de esa clase y la policía casi nunca puede hacer nada. Su esposa le quería mucho. Fue algo terrible para ella. Viene por aquí casi todas las semanas y trae flores. Era una pareja que se quería mucho. Si me lo pregunta, le diré que ella no se quedará por aquí mucho más. ¿Es posible? Tiene una casa muy bonita. Sí, por supuesto. También hace muchas cosas en el pueblo. Está metida en asociaciones femeninas, en beneficencia y no sé cuántas cosas más. Hace de todo, demasiadas cosas según algunos. Es de esas a las que les gusta mandar. Dicen algunos que es una mandona y una entrometida, pero el vicario confía en ella. Le gusta organizar cosas, prepara giras turísticas y salidas. A veces me digo, aunque no me gustaría tener que contárselo a mi esposa, que por muchas buenas obras que hagan esas mujeres, eso no significa que los demás las aprecien. Siempre parecen saberlo todo. Te dicen lo que debes hacer y lo que no debes hacer. No hay libertad. Al menos hay mucha menos libertad que antaño. ¿Usted cree que Mrs. Drake piensa marcharse? No me sorprendería nada que cualquier día se marchara para irse a vivir al extranjero. Le gusta mucho viajar. Siempre se iban de vacaciones al extranjero. ¿Por qué cree usted que desea marcharse? En el rostro del viejo apareció una expresión de picardía. Yo diría que ya he hecho aquí todo lo que podía. Como se dice en la Biblia, necesita cultivar otro viñedo. Necesita hacer nuevas obras y aquí se le han acabado. Ya ha hecho todo lo que había que hacer e incluso más, según algunos. ¿Necesita un nuevo campo que labrar?, sugirió Poirot. Ha dado usted en el clavo. Es mucho mejor instalarse en alguna otra parte donde pueda dar órdenes a gente nueva. Aquí nos tiene a todos donde quería y no le quedan muchos alicientes. Es posible. Ni siquiera tiene un marido al que cuidar. Lo cuidó durante muchos años. Digamos que eso le daba sentido a su vida. Con lo del marido y todas esas buenas obras, estaba ocupada todo el día. Es de esas que no saben estar sin hacer nada. Para colmo, tampoco tiene hijos, por lo que creo que acabará por irse y empezar de nuevo en algún otro lugar. Quizá no vaya usted tan desencaminado. ¿Dónde cree que podría ir? Tanto no sé. Tal vez algún lugar de la Riviera, España o Portugal. También está Grecia. La he oído hablar de las islas griegas. Mrs. Butler fue a Grecia en un crucero, esos que llaman helenísticos, que a mí me suena a fuego y azufre. Poirot sonrió ante el comentario del jardinero. Las islas griegas, murmuró. ¿A usted le cae bien? ¿Quién? ¿Mrs. Drake? Yo diría que no me cae bien. Es una buena mujer que cumple con sus obligaciones de buena vecina y todo eso, pero siempre necesita de la colaboración de los demás para hacer sus buenas obras. Y además, a nadie le gustan las personas que siempre quieren saber más que los demás. Me dice cómo debo apodar los rosales cuando lo sé hacer perfectamente.
No deja de incordiarme para que plante toda clase de verduras. A mí la col me parece muy buena y no pienso cambiar. Debo irme, anunció Poirot. ¿Sabe usted dónde viven Nicholas Ransom y Desmond Holland? La tercera casa después de la iglesia. Se alojan con Mrs. Brand. Van todos los días a la escuela técnica de Manchester. A esta hora ya estarán en casa. Miró a Poirot con interés. Así que por ahí van sus pensamientos. Hay unos cuantos que opinan lo mismo. No, todavía no creo nada concreto, pero estaban entre los presentes. Eso es todo. Mientras se alejaba, se dijo: estoy a punto de acabar con la lista de los que estaban presentes. Capítulo 15. Los jóvenes miraron a Poirot con expresión inquieta. No veo qué más podemos decirle, Mr. Poirot. La policía ya nos interrogó a ambos. El detective observó a los adolescentes. Ninguno de los dos se describiría a sí mismo como un chico. Se comportaban como adultos. Tanto que, si se cerraban los ojos, su conversación podía pasar perfectamente por la de personas mayores hablando en su club. Nicholas tenía 18 años. Desmond, 16. Para complacer a una persona estoy entrevistando a quienes estuvieron presentes en algún momento, no durante la celebración de la fiesta de Halloween, sino en los preparativos. Vosotros dos colaborasteis. Sí, así es. Hasta ahora he entrevistado a las asistentas, he conseguido saber el punto de vista de la policía, he conversado con el médico, el primero que examinó el cadáver, he hablado con la maestra que estaba presente, con la directora de la escuela, con los desconsolados familiares, y me han contado todos los cotilleos del pueblo. Por cierto, me han dicho que aquí tenéis a una bruja. ¿Es verdad? Los dos muchachos se echaron a reír. ¿Se refiere usted a mamá Goodbody? Sí, ella asistió a la fiesta e interpretó el papel de bruja. Ahora vengo en busca de la generación joven, de los que gozan de una vista y un oído excelentes y que lo saben todo sobre los últimos adelantos científicos y el lúcido pensamiento filosófico. Estoy interesado, ansioso, por conocer vuestra opinión sobre el caso. 18 y 16, pensó mientras miraba a los dos chicos. Jóvenes para la policía, niños para él, adolescentes para los reporteros. Daba lo mismo el nombre. Eran productos de su época. Ninguno de los dos era un estúpido, aunque tampoco fueran tan inteligentes como había querido sugerir para halagar sus vanidades y facilitar la conversación. Ambos habían estado en la fiesta y también habían estado ocupados en desplegar sus habilidades en ayuda de Mrs. Drake. Habían subido escaleras, habían colocado las calabazas en lugares estratégicos, se habían ocupado de instalar las bombillas de colores y alguno de los dos se había encargado de preparar una serie de fotos de los supuestos futuros maridos de las niñas. También tenían una edad que los colocaba en el primer lugar de la lista de sospechosos, elaborada por el inspector Raglan y, al parecer, del viejo jardinero. El porcentaje de asesinatos cometidos por personas comprendidas en este grupo de edad iba en constante aumento. Poirot no compartía esas sospechas, pero cualquier cosa era posible. Incluso era posible que el asesinato de hacía 2 o 3 años antes lo hubiera cometido un niño, un joven o un adolescente de 12 o 14 años de edad. Los periódicos habían informado de algunos casos. Sin olvidar del todo esta posibilidad, se concentró en su propia valoración de esos dos. Su aspecto, sus ropas, sus modales, sus voces, a la manera de Hercule Poirot, disfrazada detrás de una cortina de palabras empalagosas y de exageraciones extranjeras, para que sintieran un leve desprecio hacia él, aunque lo disimularan con mucha cortesía. Ambos tenían unos modales exquisitos. Nicholas, el mayor, era muy apuesto, llevaba patillas y el pelo le llegaba hasta más abajo de la nuca, y vestía de negro.
No se trataba de una muestra de duelo por la reciente tragedia, sino de su gusto personal en prendas modernas. El menor, con el pelo rubio rizado, vestía una chaqueta de terciopelo rosa, pantalones color malva y una camisa con volantes. Resultaba evidente que ambos gastaban mucho dinero en ropa, que no la compraban en las tiendas del pueblo y que probablemente la pagaban de su bolsillo y no con el dinero de la asignación que le daban sus padres o tutores. Tengo entendido que ambos estuvisteis por la mañana o por la tarde del día de la fiesta ayudando en los preparativos. A primera hora de la tarde, precisó Nicolás. ¿Cuáles fueron las tareas que realizasteis? Me han hablado de la colaboración de diversas personas, pero no lo tengo muy claro. Nadie parece saber lo que hicieron los demás. En primer lugar, nos ocupamos de la instalación de las luces. Tuvimos que subirnos a las escaleras para colocar las cosas que tenían que estar más altas. Me comentaron que también hicisteis algo relacionado con la fotografía. Desmond metió una mano en el bolsillo y sacó una cartera donde llevaba varias fotos. Preparamos unas cuantas de antemano, dijo. Los maridos para las chicas. Se parecen bastante. Todas quieren jóvenes modernos. No están mal, ¿verdad? Se las entregó a Poirot, que observó con interés una foto en color un tanto desenfocada de un joven con la barba rubia. Otra donde aparecía un joven con el pelo peinado como una aureola. Una tercera en la que al modelo el pelo le llegaba casi hasta las rodillas. Y otras de personajes con barbas y bigotes. Conseguimos un surtido bastante amplio. ¿Contratasteis modelos? No, somos nosotros los que aparecemos en todas las fotos. Solo es cuestión de maquillaje. Las hicimos Nick y yo. Él me sacó unas cuantas y después yo le fotografié a él. Lo único que variaba era lo que podríamos llamar el peinado. Muy astuto. Las hicimos un poco desenfocadas, para que se parecieran más a fotos de espíritus. A Mrs. Drake le gustaron mucho, afirmó Nicholas. Nos felicitó. También se rió mucho. Lo que hicimos en su casa fue sobre todo instalar las luces. Colocamos un par de lámparas para que las chicas vieran un rayo de luz en los espejos y después la imagen reflejada. Solo teníamos que cambiar las fotos para que cada una viera un personaje diferente. ¿Sabían que se trataba de vosotros dos? No, no lo creo, al menos mientras se celebraba la fiesta. Sabían que habíamos ayudado en los preparativos, pero no creo que nos reconocieran en los espejos. No eran lo bastante listas. Además, llevábamos una caja de maquillaje para ir cambiando de aspecto. Primero Nicholas y después yo. Las chicas se lo pasaron en grande. Fue muy divertido. ¿Qué hay de las personas que estuvieron por la tarde? No os pido que las recordéis a todas. Calculo que en la fiesta había unas 30 que entraban y salían. Por la tarde se encontraban presentes Mrs. Drake, por supuesto, y Mrs. Butler, una de las maestras, que me parece que se llama Whittaker, una tal Mrs. Flutterbat o algo así, que es la hermana o la esposa del organista, Miss Lee, la enfermera del doctor Ferguson, que tenía la tarde libre y se acercó para colaborar en lo que hiciera falta, y también aparecieron algunos de los chicos para echar una mano. No creo que ayudaran mucho. Las chicas no hicieron otra cosa que charlar entre ellas y reírse de cualquier cosa. ¿Recordáis cuáles eran las chicas presentes? Las Reynolds estaban allí. Anne y la pobre Joyce, la chica que asesinaron. Anne es la mayor, una chica insoportable. Se cree muy lista. Está segura de que sacará sobresaliente en todas las asignaturas. Leopold, el hermano pequeño, es un pesado. Es un correveidile. Espía, lo cuenta todo. Es de lo peor que hay. Después estaban Beatrice Arley y Cathy Grant, que es una tonta de cuidado, y un par de mujeres útiles. Me refiero a la señora de la limpieza y la escritora, la que le trajo a usted aquí. ¿Algún hombre? El vicario apareció un momento para echar una ojeada, por así decirlo.
un viejo bastante simpático, aunque algo tonto, y su nuevo asistente, uno que tartamudea cuando se pone nervioso. No lleva aquí mucho tiempo. No recuerdo a nadie más. Fue entonces, si no me han informado mal, cuando oísteis a la chica, Joyce Reynolds, decir algo referente a que había sido testigo de un asesinato. Yo no, replicó Desmond. ¿Dijo eso? Es lo que comentan, manifestó Nicholas. Yo tampoco lo oí. Supongo que estaría en otra habitación cuando lo dijo. ¿Dónde estaba ella? Me refiero a cuando lo dijo. En la sala, contestó Poirot. Sí, bueno, la mayoría de la gente estaba allí, a menos que alguien estuviera haciendo algo especial. Desde luego, Nick y yo, manifestó Desmond, estuvimos la mayor parte del tiempo en la habitación donde las chicas iban a participar en el juego de los espejos. Teníamos que tender los cables eléctricos y cosas así. O en las escaleras, instalando las bombillas de colores. Fuimos un par de veces a la sala para colgar las calabazas e instalar las que llevaban luces en el interior, pero no oí nada por el estilo mientras estuvimos allí. ¿Tú oíste algo, Nick? No. ¿Es verdad que Joyce comentó que había sido testigo de un asesinato? Preguntó Nicholas interesado. Si es cierto lo que dijo, indudablemente es algo muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Preguntó Poirot. Bueno, es un tema de percepción extrasensorial, ¿no? Me refiero a que vio cometer un asesinato y al cabo de un par de horas la asesinan. Eso te da que pensar. Al parecer, en los últimos experimentos realizados se puede ayudar al proceso colocando un electrodo o algo así en la yugular. Lo leí en alguna parte. Nunca han llegado muy lejos con esa historia de la percepción extrasensorial, afirmó Nicholas con un tono de desprecio. Sientan a unas cuantas personas en habitaciones separadas y les hacen mirar unas tarjetas con palabras o dibujos geométricos, y los demás tienen que decir cuál es la tarjeta que miran, pero nunca aciertan la palabra o el dibujo correcto, o casi nunca. Tienes que ser muy joven para hacerlo. A los adolescentes les funciona mucho mejor que a los mayores. Hercule Poirot, que no tenía el menor interés en escuchar esta discusión de alto nivel científico, les interrumpió. Hasta donde vosotros recordáis, mientras estuvisteis allí, ¿no ocurrió nada siniestro o de mayor importancia? Algo que probablemente nadie más viera, pero que quizá despertara vuestra atención. Nicholas y Desmond fruncieron el entrecejo, exprimiéndose los sesos para ver si recordaban algún incidente de importancia. No, solo fue cuestión de dar martillazos, tender cables y hacer cosas. ¿Tienes alguna teoría? Le preguntó Poirot a Nicholas. ¿Cómo dice? ¿Teorías sobre quién se cargó a Joyce? Sí, me refiero a algo que quizá viste y que te podría llevar a sospechar de alguien sobre una base exclusivamente psicológica. Sí, ya le entiendo. Quizá tenga razón. Yo apostaría por Miss Whittaker, intervino Desmond, interrumpiendo las meditaciones de Nicholas. ¿La maestra? Sí, es una solterona, desesperada por el sexo y dedicada a enseñar siempre rodeada de mujeres. Hace un par de años más o menos estrangularon a una maestra. Decían que era un poco rara. ¿Lesbiana? Preguntó Nicholas con un tono mundano. No me extrañaría. ¿Recuerdas a Nora Ambrose? ¿La chica que vivía con ella? No estaba mal. Comentaron que había tenido 1 o 2 novios y que la otra chica se había puesto furiosa. Alguien mencionó que era madre soltera. Faltó a la escuela durante 2 trimestres y después regresó. Claro que en este pueblo son capaces de decir cualquier cosa. La cuestión es que Whittaker estuvo en la sala la mayor parte de la mañana. Seguramente oyó lo que dijo Joyce. Eso quizá le dio la idea. Si se trata de la Whittaker, señaló Nicholas, está la cuestión de la edad. ¿Cuántos años tendrá? 40 y muchos. 50. Las mujeres se vuelven un poco raras a esa edad.
Ambos miraron a Poirot con el aire del sabueso satisfecho de haber encontrado algo útil para complacer a su amo. Me juego lo que quieras a que Miss Emily está enterada. Hay muy pocas cosas que no sepa de lo que pasa en la escuela. ¿Crees que lo dirá? Quizás se sienta en la obligación de ser leal y protegerla. No creo que lo haga. Si está convencida de que Elizabeth Whittaker no está bien de la cabeza, lo dirá, porque siempre hay el riesgo de que se cargue a unos cuantos alumnos más. ¿Qué te parece el ayudante del vicario?, propuso Desmond. Quizás está algo chalado. Ya sabes, todo es historia del pecado original, el agua, las manzanas y todo el rollo. Espera, se me acaba de ocurrir una idea muy buena. Demos por hecho que está pirao. No lleva aquí mucho tiempo y nadie sabe bien cómo es. Supongamos que el juego del dragón hambriento le da la idea. El fuego del infierno. Coge a Joyce y le dice: ven conmigo que te mostraré algo. La lleva a la habitación de las manzanas y le ordena: arrodíllate, esto es el bautismo, y le hunde la cabeza en el agua. ¿Lo veis? Todo encaja. Adán y Eva, la manzana, el fuego del infierno y el dragón, y que te vuelvan a bautizar para librarte del pecado. Quizá primero se exhibió, manifestó Nicholas entusiasmado. Siempre hay un fondo sexual en todas estas historias. Los jóvenes miraron a Poirot. Bien, está muy claro que me habéis dado muchas cosas en qué pensar. Capítulo 16. Hercule Poirot miró con interés el rostro de Mrs. Goodbody. Era desde luego el modelo perfecto para una bruja. El hecho de que dichos rasgos fueran acompañados de un carácter muy amable y bondadoso no disipaba la ilusión. La mujer habló gustosamente de la fiesta y de su participación. Sí, claro que estuve. Siempre hago el papel de bruja en las fiestas del pueblo. El vicario me felicitó el año pasado y dijo que había estado magnífica en el desfile, al tiempo que me regalaba un sombrero nuevo. Los sombreros de las brujas se estropean como todos los demás. Sí, estuve allí aquel día. Hago las cuartetas, ¿sabe usted? Me refiero a las cuartetas para las niñas, empleando su nombre de pila. Una para Beatrice, otra para Anne, y lo mismo para todas las demás. La buena mujer hizo una pausa para tomar el aliento y siguió. Después se las entrego a la persona que hace la voz del espíritu, y se las recita a las chicas mientras se contemplan en el espejo. Y los muchachos, Nicholas y Desmond, se encargan de proyectar las fotos trucadas. Más de una vez me parto de risa cuando los veo en las fotos que se hacen ellos mismos con las barbas postizas y las pelucas, y no hablemos de la forma como visten. El otro día vi a Desmond vestido de una manera que no quiera usted saberlo. Una chaqueta rosa y pantalones de montar amarillos. Superan a las chicas de lejos. Las chicas solo piensan en acortarse cada vez más las faldas, y no les sirve de nada porque tienen que ponerse más cosas debajo. Me refiero a las medias enteras y a los panties, que en mis tiempos solo usaban las coristas y nadie más. Se gastan todo el dinero en esas tonterías. Pero los chicos, se regocijó la bruja buena. Madre mía, parecen faisanes o aves del paraíso. No niego que me gusta ver un poco de color, y siempre me ha parecido que antiguamente debía ser muy divertido, como ves en las películas. Ya sabe, todos los hombres con encajes, lazos, chisteras y todo lo demás. Les ofrecían a las muchachas un poco de espectáculo. Pero también en el pasado a las chicas solo se les ocurría ponerse unas faldas enormes y cuellos de encaje. Mi abuela me contaba que sus señoritas era criada en una buena familia victoriana. Sus señoritas, creo que eso era antes de la reina Victoria, en la época en que estaba en el trono un rey con cabeza de pera, Billy el Tonto, ¿no? O Guillermo IV. Bueno, pues sus señoritas, me refiero a las jóvenes señoritas de mi abuela, usaban enaguas de muselina hasta los tobillos,
muy pudorosas ellas, pero mojaban las enaguas para que se les pegaran a las piernas. Las mojaban para que se volvieran transparentes y se les viera todo lo que había que ver. Siempre se las veía muy recatadas, pero a los caballeros les entusiasmaba. Le presté a Mrs. Drake mi bola mágica para la fiesta. La compré en una subasta, ya no recuerdo dónde. Es aquella que está colgada allí, junto a la chimenea. Es de un color azul brillante muy bonito. Siempre la tengo a mano. ¿Adivina usted el futuro? No debería decirlo, ¿verdad?, replicó la mujer con una risita. A la policía no le gusta. Claro que tampoco les importan mucho mis predicciones. No tienen ninguna importancia. En un lugar como este, siempre sabes quién sale con quién y resulta muy fácil hacerlas. ¿Puede usted mirar en su bola mágica, mirar en su interior y decirme quién mató a Joyce? Creo que se confunde, afirmó Mrs. Goodbody. Es en una bola de cristal donde se ven cosas, no en una bola mágica. Si le dijera quién creo que lo hizo, a usted no le gustaría. Diría que es contra natura, pero hay muchas cosas que van en contra de la naturaleza. Quizá tenga usted razón. En su conjunto es un buen lugar para vivir. Me refiero a que aquí viven personas decentes, por lo menos la mayoría. Pero allí donde vaya, el diablo siempre tiene algunos de los suyos nacidos y educados para el mal. ¿Se refiere usted a la magia negra? No, en absoluto, manifestó la mujer con tono despectivo. Eso no son más que tonterías para gente a la que le gusta vestir elegante y hacer locuras. Sexo y todo eso. No, yo hablo de aquellos a quienes el diablo ha tocado con su mano. Nacen así. Son hijos de Satanás. Nacen con la idea de que matar no tiene la menor importancia si hacerlo les reporta una ventaja. Cuando quieren una cosa, no paran mientes. Son absolutamente despiadados y también pueden llegar a ser hermosos como ángeles. Una vez conocí una niña de 7 años que mató a su hermana y a su hermano de 5 o 6 meses, que eran gemelos. Los asfixió en la cuna. ¿Eso sucedió aquí en Budley Common? No, no ocurrió en Budley Common. Que yo recuerde, ocurrió en Yorkshire. Un caso repugnante. Ella era una criatura angelical. Si le ponías un par de alas, podías hacerla subir a un escenario para cantar himnos cristianos y hubiese sido la más adecuada para hacerlo. Pero no era ningún ángel. Estaba podrida por dentro. Usted sabe a lo que me refiero. No es un hombre joven. Conoce la maldad que existe en el mundo. Efectivamente, tiene usted razón. La conozco muy bien. Si fuera verdad que Joyce vio cometer un asesinato... ¿Quién dijo eso? ¿Ella misma? Eso no es una garantía. Siempre fue una mentirosa de cuidado. Miró al detective con viveza. Supongo que no creerá esa historia. No, ya no la creo. Han sido tantas las personas que me han dicho lo mismo que no tiene sentido creer otra cosa. A veces surgen cosas extrañas en las familias, dijo Mrs. Goodbody. Tome usted a los Reynolds, por ejemplo. Está Mr. Reynolds. Es agente de la propiedad inmobiliaria y nunca ha destacado ni destacará en su profesión. En cuanto a Mrs. Reynolds, siempre está sufriendo y está preocupada por las cosas. Ninguno de sus 3 hijos ha salido a sus padres. Anne tiene cabeza. Le irá muy bien en sus estudios. No me extrañaría nada que decidiera estudiar magisterio. Y todo hay que decirlo, está muy pagada de sí misma, hasta tal punto de que nadie la soporta. Ninguno de los chicos la mira 2 veces. Después estaba Joyce. No era inteligente como Anne, ni tampoco como Leopold, el hermano menor, pero quería serlo. Siempre quería saber más que los demás, ser la mejor en todo, y era capaz de decir lo que fuera para que los demás se fijaran en ella y le hicieran caso. Pero no se podía creer ni una sola palabra de lo que decía, porque 9 de cada 10 eran mentiras. ¿Qué hay del chico?
Leopold, creo que solo tiene 9 o 10 años, pero es muy listo y hábil con las manos. Quiere estudiar física. Además, es muy bueno en matemáticas. En la escuela se sorprendieron mucho al comprobar sus aptitudes. Sí, es muy inteligente. Supongo que acabará siendo uno de esos científicos. Pero si me lo pregunta, le diré que las cosas que hará cuando sea científico y las cosas que inventará serán tan repugnantes como la bomba atómica. Es de esos que estudian, que siempre son muy listos y acaban descubriendo algo capaz de destruir medio mundo. Y de paso a la pobre gente como nosotros. Tenga cuidado con Leopold. Le gusta engañar a la gente y espiar a los demás. Descubre todos sus secretos. Me gustaría saber de dónde saca el dinero que gasta. Seguro que no se lo dan sus padres. No se pueden permitir el lujo de darle demasiado. Siempre tiene mucho dinero. Lo guarda en un cajón, debajo de los calcetines. Compra cosas, montones de artefactos raros. ¿Quién le da el dinero? Eso es lo que yo me pregunto. Creo que intenta averiguar los secretos de la gente y después pide dinero para no irse de la lengua. Mrs. Goodbody hizo una pausa para recuperar el aliento y después añadió: Bueno, me temo que no puedo ayudarle por mucho que quiera. Me ha ayudado usted muchísimo, afirmó Poirot. ¿Sabe usted algo de la chica extranjera que, según dicen, desapareció? En mi opinión no llegó muy lejos. La mujer miró a Poirot y cantó unas palabras de una canción infantil. Ding dong dell, pussy's in the well. Nota del traductor. Ding dong dell, la gata está en el pozo. Eso al menos es lo que siempre he creído. Capítulo 17. Perdón, señora, ¿podría hablar con usted un momento? Mrs. Oliver, que se encontraba en la galería de la casa de su amiga, atenta a cualquier señal de la aparición de Hercule Poirot, que la había llamado para avisarle que vendría a verla más o menos a esa hora, se volvió. Vio a una mujer de mediana edad, vestida con mucha corrección, que se retorcía las manos enfundadas en unos impecables guantes de algodón, con una expresión nerviosa. —¿Sí? —dijo Mrs. Oliver. —Lamento mucho molestarla, señora, se lo aseguro, pero creía que... creí que... Mrs. Oliver prestó atención, pero de ninguna manera pretendió darle prisa. Se preguntó qué podía preocupar tanto a la desconocida. Si no me equivoco, es usted la señora que escribe novelas, ¿no? Novelas de robos, asesinatos y cosas así. Sí, soy yo. Ahora se le había despertado la curiosidad. ¿Era esto el prefacio de una solicitud de un autógrafo o incluso de una fotografía dedicada? Nunca se sabía. Muchas veces ocurrían las cosas más raras. Pensé que usted sería la persona más adecuada para decírmelo, añadió la mujer. Por favor, siéntese. Preveía que Mrs., quienquiera que fuera, llevaba un anillo de bodas, o sea que debía ser casada. Era de las que necesitan de algún tiempo para entrar en materia. La mujer se sentó y continuó retorciéndose las manos. ¿Hay algo que le preocupa?, preguntó Mrs. Oliver con la mejor buena voluntad para ayudarla a explicarse. Me gustaría recibir un consejo, esa es la verdad. Se trata de algo que ocurrió hace mucho tiempo y que en aquel momento no me preocupó, pero ya sabe usted cómo son esas cosas. Te las vuelves a pensar y deseas conocer a alguien a quien preguntárselo. Comprendo, respondió Mrs. Oliver, confiando en que con esta mentira conseguiría ganarse la confianza de su interlocutora. A la vista de las cosas que han pasado últimamente, nunca se sabe, ¿no le parece? ¿Se refiere usted a...? Me refiero a lo que sucedió en la fiesta de Halloween, o como la llamen. Me refiero a que eso demuestra que aquí hay personas en las que no puedes confiar.
Te hace ver que hay cosas que no son como creías que eran. Me refiero a que quizá no eran lo que creías que eran, si entiende usted lo que quiero decir. ¿Sí? Dijo Mrs. Oliver, añadiendo el máximo tono de interrogación posible al monosílabo. Perdone, pero creo que no me ha dicho usted su nombre. Lehman, Mrs. Lehman. Trabajo de asistente para varias señoras del pueblo, desde que falleció mi marido, y de eso hace ya 5 años. Trabajé para Mrs. Llewellyn Smythe, la dama que vivía en Quarry House, antes de que vinieran aquí el coronel y Mrs. Weston. No sé si usted llegó a conocerla. No, no tuve la ocasión. Esta es la primera vez que visito Budley Common. Comprendo. Entonces no sabrá usted gran cosa de lo que sucedía en aquel momento, ni de las cosas que se dijeron. He oído algunas cosas al respecto desde que estoy aquí, manifestó Mrs. Oliver. Verá, no sé nada de leyes, y siempre me preocupa cuando es una cuestión legal. Me refiero a los abogados. Podían liarlo todo y no me gustaría tener que ir a la policía. No tiene nada que ver con la policía si es una cuestión de leyes, ¿verdad? Quizá no, respondió Mrs. Oliver cautelosamente. Usted tal vez sepa lo que dijeron sobre el codi... Es una palabra parecida a codi, no sé cuántos. ¿El codicilo de un testamento? Sugirió la escritora. Sí, eso es. A eso es a lo que me refería. Mrs. Llewellyn Smythe, verá usted, escribió uno de esos codicilos y le dejó todo su dinero a la muchacha extranjera que la cuidaba. Fue toda una sorpresa que lo hiciera, porque tenía parientes viviendo aquí y había venido precisamente para vivir cerca de ellos. A la gente le pareció muy raro, y entonces los abogados, sabe usted, comenzaron a decir cosas. Dijeron que Mrs. Llewellyn Smythe no había escrito el codicilo, sino que lo había escrito la chica extranjera, de modo que ella recibiera todo el dinero. Después hablaron de que acudirían a los tribunales y que Mrs. Drake pediría la anulación del testamento, si esa es la palabra correcta. Los abogados pedirían la anulación del testamento. Sí, creo haber oído algo así, la animó Mrs. Oliver. ¿Quizás usted sabe algo al respecto? No pretendía hacerle mal a nadie, manifestó Mrs. Lehman con un leve tono de lloriqueo en la voz, un lloriqueo que Mrs. Oliver conocía bien por haberlo escuchado muchas veces en el pasado. Se dijo que Mrs. Lehman seguramente era una persona de poca confianza en algunos aspectos, a la que probablemente le gustaba espiar a los demás y escuchar detrás de las puertas. No dije nada en su momento, prosiguió Mrs. Lehman, porque, verá usted, no lo sabía exactamente. Pero, verá usted, me pareció que era extraño, y confieso, porque usted es una señora que sabe cómo son estas cosas, confieso que quería saber la verdad al respecto. Llevaba tiempo trabajando para Mrs. Llewellyn Smythe, y una quiere saber cómo ocurrieron las cosas. Por supuesto. Si hubiese creído que había hecho algo que no debía hacer, lo hubiera admitido, pero no me pareció que hubiera hecho nada malo, por lo menos en aquel momento, si usted me comprende. Sí, estoy segura de que lo comprenderé, afirmó la escritora. Continúe. ¿Hablaba usted del codicilo? Así es. Verá, un día Mrs. Llewellyn Smythe, aquel día no se sentía muy bien, así que nos pidió que entráramos. Estábamos el joven Jim y yo, que ayudaba en el jardín y se ocupaba de traer la leña, el carbón y cosas así. Pues bien, entramos en su habitación, donde estaba ella, sentada detrás de su escritorio, donde tenía los papeles. Entonces se volvió hacia la chica extranjera. Nosotros la llamábamos Miss Olga, y le dijo: «Ahora tienes que salir, querida, porque no tienes nada que ver con esta parte», o algo así. Así que Miss Olga salió de la habitación y Mrs. Llewellyn Smythe nos dijo que nos acercáramos y después dijo: «Este es mi testamento».
Había puesto un trozo de papel secante que tapaba la parte superior, pero la parte inferior se veía con toda claridad. Dijo: «Estoy escribiendo algo en este papel y quiero que sean testigos de lo que he escrito y de mi firma al final». Así que comenzó a escribir en el papel. Siempre escribía con una pluma que raspaba. No quería usar bolígrafos ni cosas así. Escribió 2 o 3 líneas. Prosiguió la mujer después de una pausa para respirar. Firmó con su nombre y después me dijo: «Ahora, Mrs. Lehman, escriba su nombre aquí, su nombre y la dirección». Miró a Jim y le dijo: «Escriba su nombre debajo y no se olvide de la dirección». «Muy bien, ya vale. Ahora ustedes dos me han visto escribir, me han visto firmar, y los dos han escrito sus nombres para atestiguar que así fue». Luego dijo: «Esto es todo. Muchas gracias». Así que salimos de la habitación. En aquel momento no pensé más en el asunto, pero me extrañó un poco, y dio la casualidad de que ocurrió una cosa cuando volví la cabeza cuando salía de la habitación. Verá usted, la puerta no siempre cerraba bien. Había que dar un tirón para que se cerrara. En el momento en que lo hacía, en realidad no estaba mirando. No sé si me entiende. «Sé a qué se refiere», replicó Mrs. Oliver con un tono neutro. «El caso es que vi a Mrs. Llewellyn Smythe levantarse de la silla para ir hasta la librería. Tenía artritis y le dolía mucho cuando tenía que moverse. Cogió un libro, metió el papel que acababa de firmar en un sobre y después lo guardó en el libro. Era un libro muy grande que estaba en el estante de abajo. Volvió a colocar el libro en el estante. Bueno, nunca más volví a pensar en aquello. No, la verdad que no. Pero cuando comenzó todo este embrollo, bueno, desde luego me pareció que como mínimo tendría que... Se interrumpió. Mrs. Oliver tuvo una de sus útiles intuiciones. Pero no me dirá usted que no ha esperado mucho tiempo. Le diré la verdad. Admito que sentí curiosidad. Después de todo, cuando firmas una cosa, quieres saber lo que has firmado, ¿no es así? Me refiero a que la naturaleza humana es así. Sí, admitió Mrs. Oliver. La naturaleza humana es así. La curiosidad, pensó, era uno de los principales componentes de la naturaleza humana de Mrs. Lehman. Así que confieso que al día siguiente, cuando Mrs. Llewellyn Smythe se marchó a Manchester y yo estaba haciendo su habitación como de costumbre, era un dormitorio con despacho porque necesitaba descansar mucho, pensé: tienes que saber lo que has firmado cuando firmas una cosa. Me refiero a que cuando compras una cosa a crédito siempre te advierten que debes leer la letra menuda. En este caso, la letra manuscrita pequeña, comentó la escritora. Así que pensé, bueno, tampoco es nada malo. No es como si me estuviera llevando alguna cosa. Me refiero a que había firmado con mi nombre y pensé que debía saber lo que había firmado. Así que miré por las estanterías. De todas maneras, había que quitarles el polvo. Entonces lo encontré. Estaba en el estante de abajo. Era un libro muy viejo, de esos que publicaban en los años de la reina Victoria. Encontré el sobre con el papel doblado y el título del libro era El libro de las 1000 respuestas. A mí me pareció que eso tenía algún significado. No sé si me entiende. Es obvio que tenía un significado. O sea, que sacó el papel del sobre y lo leyó. Así es, señora. Y no sé si hice bien o mal. Pero la cuestión es que ahí estaba. Era un documento legal, de eso no había duda. En la última página estaba lo que había escrito el día antes. Una escritura nueva con una pluma nueva que rascaba. Sin embargo, se podía leer con bastante claridad, aunque escribía con una letra enrevesada. ¿Qué decía?, preguntó Mrs. Oliver, que ahora compartía plenamente la curiosidad sentida previamente por Mrs. Lehman. Bueno, decía algo así, hasta donde puedo recordar, porque no estoy segura de las palabras textuales.
algo sobre un codicilo y que después de los legados mencionados en su testamento dejaba toda su fortuna a Olga, no recuerdo muy bien el apellido, comenzaba con S, algo así como Seminov, en consideración a su gran bondad y a las atenciones dispensadas durante su enfermedad. Ahí estaba escrito, y ella lo había firmado, y yo también lo mismo que Jim. Así que volví a dejarlo donde estaba porque no quería que Mrs. Llewellyn Smythe supiera que había estado curioseando en sus cosas. Pero bueno, me dije, esto es una sorpresa, y pensé que nadie hubiera imaginado nunca que la chica extranjera se quedaría con todo el dinero, porque todos sabíamos que Mrs. Llewellyn Smythe era muy rica. Su marido había tenido astilleros y le había dejado una gran fortuna. Y pensé, bueno, que había personas que tenían mucha suerte. La verdad es que Miss Olga no me caía muy bien. Era brusca, y muchas veces daba muestras de muy mal genio, pero reconozco que siempre era muy atenta y cortés con la señora. Se había dedicado a ganarse su aprecio y se salió con la suya. Pensé que era una vergüenza que no le dejara todo ese dinero a su familia. Luego me dije que quizás se había enfadado con ellos, pero cuando se le pasara seguramente rompería el escrito y escribiría otro testamento o codicilo. Pero la cuestión es que ahí estaba, así que lo volví a dejar en su sitio y me olvidé del asunto. Pero después, cuando se montó todo ese escándalo por lo del testamento y se comentó que lo habían falsificado y que Mrs. Llewellyn no podía haber escrito el codicilo, porque eso es lo que decían, que la señora no lo había escrito, que había sido algún otro. Comprendo. Entonces, ¿qué hizo usted? No hice nada. Eso es lo que me preocupa. No entendí las cosas en ese momento, y cuando las pensé un poco, tampoco tuve muy claro lo que debía hacer, y me dije que todo era pura charla, porque los abogados están contra los extranjeros, como casi todo el mundo. Admito que a mí tampoco me gustan mucho los extranjeros. La cuestión es que ahí estaba, y la señorita se daba unos aires, y parecía la mar de contenta. Pero yo me dije que debía haber algún rollo legal, y ellos dijeron que no tenía ningún derecho a recibir el dinero porque no era familia de la señora. Así que todo quedó aclarado. En cierto modo así debió ser, porque renunciaron a presentar la demanda. No la presentaron ante los tribunales y hasta donde todos sabemos, Miss Olga huyó. Volvió a su país. O sea que tenía que haber hecho alguna triquiñuela. Quizás amenazó a la señora para que le dejara el dinero. Nunca se sabe, ¿verdad? Uno de mis sobrinos, el que estudia para médico, dice que se pueden hacer cosas fantásticas con el hipnotismo. Pensé que a lo mejor había hipnotizado a la señora. ¿Cuánto hace de todo esto? Mrs. Llewellyn Smythe lleva muerta... Espere un momento. Sí, unos 2 años. ¿Cómo es que no le preocupó antes? La verdad es que en aquel momento no me preocupó porque pensé que no tenía importancia. Todo estaba en orden. Miss Olga no se llevaría el dinero, así que no vi ningún motivo para entrometerme. ¿Ahora piensa usted de otra manera? Es por esa muerte tan horrible. Aquella pobre niña a la que ahogaron en el barreño con las manzanas. Dijo cosas sobre un asesinato que había visto o que sabía algo de un asesinato. Entonces me dije que quizá Miss Olga había asesinado a la señora porque sabía que se quedaría con el dinero, pero que después se asustó cuando aparecieron los abogados y la policía, y entonces decidió escaparse. Por eso me dije que tal vez tendría que contárselo a alguien, y pensé en usted, porque es una señora que tiene amigos que se ocupan de asuntos de leyes, y que también puede tener amigos en la policía. Me dije que quizás usted podría explicarles que yo solo estaba quitando el polvo de las estanterías, que el papel estaba en el libro y que lo dejé donde estaba. No me llevé nada. Pero eso fue lo que pasó, ¿no es así? Usted vio a Mrs. Llewellyn Smythe escribir el codicilo. Usted la vio firmar con su nombre. Usted y el tal Jim estaban presentes y ambos firmaron con sus nombres. Fue así, ¿verdad?
Así es. Por lo tanto, si los dos vieron a Mrs. Llewellyn Smythe escribir su nombre, entonces la firma no era una falsificación. No sé si usted vio cómo lo escribía. Vi cómo lo escribía y lo firmaba, y esa es una verdad como un templo. Jim también se lo diría si no fuera porque se marchó a Australia hace más de un año y no sé la dirección ni nada. No era de por aquí. ¿Qué quiere usted que haga? Quiero que me diga si debo decir o hacer algo ahora. Nadie me lo preguntó. Nunca nadie me preguntó si yo sabía algo de un testamento. ¿Se llama usted Lehman? ¿Cuál es su nombre de pila? Harriet. Harriet Lehman. ¿Cuál es el apellido de Jim? ¿Cuál era? Déjeme pensar. ¿Cuál era? Jenkins. Eso es, James Jenkins. Le estaría muy agradecida si pudiera usted ayudarme, porque me preocupa, ¿sabe usted? Todo eso son complicaciones, y si Miss Olga lo hizo, me refiero a lo de asesinar a Mrs. Llewellyn Smythe, y la joven Joyce la vio hacerlo. Ella se mostraba tan ufana, quiero decir, Miss Olga, cuando se enteró por los abogados que recibiría un montón de dinero. Pero todo cambió cuando apareció la policía haciendo preguntas, y ella se marchó sin más. Nadie me preguntó nada, nadie. Pero ahora no puedo evitar preguntarme si tendría que haber dicho algo en aquel momento. Creo que debería contarle esa historia, manifestó Mrs. Oliver, al abogado que representaba a Mrs. Llewellyn Smythe. Estoy segura de que un buen abogado comprenderá sus sentimientos y sus motivos. Yo creo que si usted dice alguna palabrita por mí, siendo usted una dama que sabe lo que se hace, y les dice cómo sucedió todo, y que yo nunca tuve la intención de hacer algo deshonesto en cualquier sentido, me refiero a que lo único que hice fue... Lo único que usted hizo fue no decir nada, señaló la escritora, acabando la frase por su visitante. Parece una explicación muy razonable. En cualquier caso, si usted primero dijera unas palabritas a mi favor para explicar cómo se presentaron las cosas, le estaría eternamente agradecida. Haré todo lo que esté a mi alcance. Mrs. Oliver miró hacia el sendero que cruzaba el jardín y vio que se acercaba una figura muy atildada. Bueno, muchas gracias por todo. Me dijeron que era usted una señora muy amable y le estoy profundamente agradecida, dijo Mrs. Lehman. Se levantó, volvió a ponerse los guantes que casi había destrozado de tanto retorcerlos, insinuó una reverencia y se alejó a paso rápido. Mrs. Oliver esperó a que Poirot se acercara para hablarle. Venga aquí y siéntese. ¿Qué le ocurre? Parece usted estar padeciendo mucho. Me duelen muchísimo los pies, respondió el detective. La culpa es de esos zapatos de charol tan estrechos, afirmó Mrs. Oliver. Siéntese, cuénteme lo que ha venido a decirme y después yo le contaré algo que le sorprenderá oír. Capítulo 18. «Ah, esto está mucho mejor», exclamó Poirot en cuanto se sentó y pudo estirar las piernas. «Quítese los zapatos y descanse los pies», le recomendó Mrs. Oliver. No, de ninguna manera. Poirot pareció escandalizarse ante tal posibilidad. Usted y yo somos viejos amigos, y a Judith no le importará si sale de la casa y lo ve descalzo. Perdone que se lo diga, pero no tendría que ir con zapatos de charol por el campo. ¿Por qué no se compra un bonito par de zapatos de ante? O esas cosas que llevan los hippies. Ya sabe, esos zapatos sin cordones y que nunca tienes que lustrar. Al parecer, se lustran solos por algún proceso extraordinario. Una de esas cosas que te ahorran trabajo. Nunca me calzaría con algo así, afirmó Poirot con un tono severo. Faltaría más. El problema con usted es,
comentó Mrs. Oliver, desenvolviendo un paquete que había sobre la mesa y que obviamente había comprado hacía poco, que insiste en ir elegante. Le importa mucho más su atuendo, los bigotes, su aspecto y lo que viste, en lugar de la comodidad. Esto es para usted lo importante. Una vez que has pasado de los 50, la comodidad es lo único que importa. Madame, me temo que no puedo estar de acuerdo con usted. Más le valdría. Si no lo hace, sufrirá muchísimo y será peor a medida que pasen los años. Mrs. Oliver acabó de retirar el papel. Levantó la tapa de una caja de colores vivos, cogió algo de su interior y se lo metió en la boca. Después de chuparse los dedos, se lo secó con un pañuelo y dijo con la boca llena: pegajoso. ¿Ya no come usted manzanas? Siempre la he visto con una bolsa de manzanas en las manos, comiéndoselas o recogiéndolas en la calle, porque la bolsa se había roto. Ya le dije que nunca más comería una manzana. No, odio las manzanas. Supongo que algún día lo superaré y volveré a comerlas. Pero por ahora no quiero verlas ni en pintura. ¿Puedo saber qué come ahora? Poirot cogió la tapa donde aparecía la ilustración de una palmera. Dátiles de Túnez. Ah, ahora come dátiles. Así es, dátiles. Cogió otro dátil, se lo metió en la boca, quitó el hueso, lo arrojó entre los arbustos y continuó masticando. Es extraordinario, dijo Poirot. ¿Qué tiene de extraordinario comer dátiles? Muchísima gente los come. No, no me refería a eso. No hablo de comerlos. Lo extraordinario es que usted me lo diga de esta manera. Dátiles. ¿Por qué? Quiso saber Mrs. Oliver. Porque una y otra vez usted me indica el sendero, como se dice, le chemin, el camino que debo tomar o que tendría que haber tomado. Me ha señalado la dirección a seguir. Fechas. Hasta este momento no me había dado cuenta de lo importante que son las fechas. No entiendo qué relación pueden tener las fechas con lo ocurrido aquí. Me refiero a que no ha pasado mucho tiempo. Todo el asunto tuvo lugar ¿hace cuánto? 5 días. El suceso ocurrió hace 4 días. Sí, eso es muy cierto. Pero para todo lo que ocurre hay un pasado, algo que ahora aparece integrado en el presente, pero que existió ayer, el mes o el año pasado. El presente casi siempre tiene sus raíces en el pasado. Un año atrás, 2 quizá, incluso 3, se cometió un asesinato. Una niña fue testigo del luctuoso suceso, y ahora, hace 4 días, la misma niña muere asesinada por haberlo presenciado. ¿Es eso, no? Sí, así es. Al menos supongo que lo es, porque podría no serlo en absoluto. Podría tratarse de algún loco al que le gusta matar personas y cuya idea de jugar con el agua es sumergir la cabeza de alguien hasta que se muere. Podría describirse como la juerga de un loco asesino en una fiesta. No fue a causa de esa suposición por lo que acudió a mí, señaló Poirot. No, tiene razón. Todo aquello me produjo una sensación muy extraña y sigue sin gustarme. Estoy de acuerdo con usted. Creo que tiene razón. Si uno tiene una sensación extraña, hay que averiguar el motivo. Estoy intentando por todos los medios, aunque usted no lo crea, averiguar el motivo. ¿Cree que lo conseguirá dando vueltas por ahí, hablando con las personas para ver si son agradables o no, y después hacerles preguntas? Efectivamente. ¿Puede decirme qué ha averiguado hasta ahora? Hechos, respondió el detective. Hechos que en el momento oportuno quedarán fijados en su sitio por las fechas. ¿Eso es todo? ¿Qué más ha descubierto? Que nadie cree en la veracidad de Joyce Reynolds. ¿Cuando dijo que había presenciado un asesinato? Pero si yo lo oí. Sí, lo dijo, pero nadie cree que fuera verdad.
Por consiguiente, lo más probable es que no sea cierto, que ella no presenciara crimen alguno. A mí me da toda la impresión de que los hechos le están llevando hacia atrás en lugar de permanecer donde está o avanzar. Las cosas tienen que concordar. Por ejemplo, la falsificación. El hecho de la falsificación. Todo el mundo dice que una muchacha extranjera, una au pair, conquistó el aprecio de una viuda anciana y muy rica, hasta tal punto que la viuda rica escribió un testamento, o el codicilo de un testamento, en el que dejaba todo el dinero a la muchacha. ¿Fue la au pair quien falsificó el codicilo o lo hizo otra persona? ¿Quién más podría haberlo falsificado? Había otro falsificador en el pueblo. Quiero decir que había una persona que fue condenada por falsificación, aunque la sentencia fue reducida porque el reo carecía de antecedentes y había circunstancias atenuantes. ¿Se trata de un nuevo personaje? ¿Alguien que conozco? No, usted no lo conoce. Además está muerto. Vaya, ¿cuándo murió? Hace un par de años. Todavía desconozco la fecha exacta, pero necesito saberlo. Era un falsificador y vivía en este lugar. Lo apuñalaron una noche por lo que se podría calificar de un lío de faldas. Verá usted, tengo la idea de que hay un montón de incidentes aislados que quizá estén mucho más ligados de lo que parecen. No todos, probablemente no todos, pero sí unos cuantos. Parece muy interesante, pero no alcanzo a ver. Yo tampoco, le interrumpió Poirot, pero creo que las fechas pueden ayudar. Las fechas de ciertos acontecimientos. ¿Dónde estaban las personas? ¿Qué les pasó? ¿Qué hacían? Todo el mundo cree que la muchacha extranjera falsificó el testamento. Y probablemente todos tienen razón. Era quien salía beneficiada, ¿no es así? Espere un momento. ¿Por qué? Se me acaba de ocurrir una idea. Mrs. Oliver exhaló un suspiro y escogió otro dátil. ¿Regresa a Londres, madame, o piensa pasar aquí una larga temporada? Me marcho pasado mañana. No puedo quedarme más tiempo. Están apareciendo demasiadas cosas buenas. Dígame una cosa, en su piso o en su casa, ahora mismo, no recuerdo cuál, porque en los últimos tiempos se ha mudado muchas veces. ¿Tiene una habitación de invitados? Ni aunque me torturen lo admitiré, replicó Mrs. Oliver. Si a usted se le ocurre admitir alguna vez que tiene una habitación de invitados en Londres, aténgase a las consecuencias. Todos sus amigos, y no solo sus amigos, sus conocidos, o incluso los primos terceros de sus conocidos, le escribirán para preguntarle si no le importaría alojarlos por una noche. Pues a mí me importa. No quiero pagar facturas de lavandería cuantiosas, servirles el té por la mañana y tener que alimentarlos. Mis amigos vienen y se quedan conmigo, las personas a las que quiero ver de verdad. Los demás que no me busquen. No quiero que se aprovechen de mí. ¿A quién le gusta? Es usted muy sabia. En cualquier caso, ¿a qué viene la pregunta? Si se presenta la ocasión, ¿podría usted alojar a un par de invitados? Podría, manifestó Mrs. Oliver. ¿A quién quiere que aloje? A usted no. Tiene un piso estupendo, ultramoderno, muy abstracto, todo muy geométrico y lineal. Solo se trataría de una medida de precaución. ¿Para quién? ¿Van a asesinar a alguien más? Espero y confío que no, pero entra dentro de los límites de lo posible. ¿A quién? No lo entiendo. ¿Conoce muy bien a su amiga? ¿Conocerla? No, no la conozco muy bien. Nos hicimos amigas durante el crucero y nos acostumbramos a ir juntas a todas partes. Tenía algo interesante. ¿Cómo lo diría? Diferente. ¿Cree usted que algún día aparecerá en alguno de sus libros? Detesto la pregunta. Me la formulan una y otra vez y no es verdad. No es cierto que utilicen mis libros a las personas que conozco.
¿Es una mentira, madame, decir que algunas veces usted utiliza en sus libros a personas que conoce? Estoy de acuerdo en que no son amigas, pero sí personas que le presentan. De lo contrario no sería divertido. Tiene toda la razón, reconoció Mrs. Oliver. Algunas veces es usted muy bueno adivinando. Ocurre de esa manera. Me refiero a que ves a una mujer gorda sentada en un autobús comiendo un bollo y que mueve los labios mientras mastica, y ves que le está diciendo algo a alguien, o que está pensando en la llamada telefónica que hará, o quizás en una carta que va a escribir. La miras y observas los zapatos que lleva, el vestido, el sombrero, calculas la edad y te fijas si lleva anillo y en otros detalles. Después te bajas del autobús y no quieres volverla a ver nunca más, pero tienes en la cabeza una historia sobre alguien llamado Mrs. Carnaby que vuelve a casa en el autobús, después de una entrevista muy extraña en alguna parte donde vio a alguien en una pastelería y que le recordó a una persona a la que solo había visto una vez, y que según decían estaba muerta, pero que aparentemente no lo estaba. Mrs. Oliver hizo una pausa después de semejante parrafada y esperó a recuperar el aliento antes de añadir. Todo es verdad. Vi a una mujer así en el autobús antes de salir de Londres, y ahora lo tengo todo bien planeado en la cabeza. No tardaré en tener completa la historia. Toda la secuencia, lo que dirá cuando regrese, si lo que dirá la pondrá en peligro o pondrá en peligro a otra persona. Creo que incluso ya tengo el nombre. Se llama Constance. Constance Carnaby. Solo hay una cosa que podría estropearlo. ¿Cuál es? Bueno, me refiero a que si la volviera a encontrar en otro autobús, hablara con ella o ella hablara conmigo o comenzara a saber algo de su persona, eso lo arruinaría todo. Sí, la historia debe ser suya, el personaje también. Es como un hijo. Usted lo ha hecho. Sabe cómo siente, sabe dónde vive y lo que hace. Pero todo comenzó con un ser humano real. Y si descubre cómo es realmente ese ser humano, entonces se quedaría sin historia. ¿No es eso? Otra vez ha acertado. En cuanto a lo que decía de Judith, creo que es cierto. Fuimos a muchos lugares juntas, pero no llegué a conocerla a fondo. Sé que es viuda, cómo murió su marido, que pasó por apuros económicos y que tiene una hija, Miranda, a la que usted ya conoce. Es verdad que he tenido una sensación extraña, como si ambas fueran importantes, que están mezcladas en una obra apasionante. No sé cuál es la obra. No quiero que me lo diga. Me gustaría inventarme la obra en que querría verlas. Sí, veo que son las candidatas a aparecer en otra de las novelas de éxito de Ariane Oliver. Algunas veces es usted una bestia, afirmó Mrs. Oliver. Hace que todo parezca muy vulgar. Hizo una pausa y añadió con un tono pensativo. Quizá lo es. No, no es vulgar, solo es humano. ¿Quiere usted que invite a Judith y Miranda a mi casa de Londres? Todavía no, hasta que no esté seguro de que una de mis pequeñas ideas es correcta. Usted y sus pequeñas ideas. Yo sí que tengo una noticia para usted. Madame, me encanta. No esté tan seguro. Probablemente dará al traste con sus ideas. Supongamos que le digo que toda esa historia de la falsificación no fue una falsificación en absoluto. ¿Qué quiere decir? Que Mrs. Llewellyn Smythe escribió el codicilo en el que dejaba todo el dinero a la au pair. Lo firmó delante de 2 testigos que también lo firmaron en presencia de los demás. ¿Qué le parece?